presidente. Doy la bienvenida a esta comisión al señor defensor del pueblo, al señor viceministro de Minas, a la señora directora de la Agencia Nacional de Minería, a las personas que nos acompañan, a quienes nos están siguiendo por la televisión, y quiero simplemente acotar que este debate lo he citado junto a mis colegas, el representante a la Cámara Alirio Uribe y también el senador Alberto Castilla. El propósito de esta sesión de control político es que debatamos en torno a ese importante mecanismo de participación democrática que son las consultas populares, en este caso las consultas que tienen que ver con la práctica de labores de exploración y de explotación por parte de grandes compañías mineras y también de explotación de hidrocarburos en distintos territorios del país. Quiero agradecer, antes de entrar en materia, al Comité Ambiental en Defensa de la Vida, al Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime, al Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna y al Centro de Estudios de Derecho y Justicia y Sociedad de Justicia por sus valiosos aportes a lo que diré en los próximos minutos. Bueno, ¿por qué la gente en distintas partes del país, las comunidades, sus representantes en los consejos, están apelando al mecanismo de la consulta popular con relación a estos megaproyectos de explotación mineroenergética? Bueno, básicamente porque el modelo extractivista, el modelo que sin ningún tipo de discriminación o de planificación extrae nuestros recursos mineroenergéticos, está en crisis. Es tal el despliegue de ese tipo de explotación que tenemos hechos, voy a mostrar algunos de ellos en una primera parte del debate, que son de extrema gravedad. Y menciono simplemente un ejemplo. Ustedes tienen allí en pantalla lo que ha sido la modificación del cauce del río Rancherías, que es simplemente un ejemplo al que quiero recurrir ilustrativo sobre hasta dónde ha llegado esta explotación de nuestros recursos de minería. El río Rancherías ha sufrido una modificación sustancial de su cauce original y eso ha tenido un impacto terriblemente nocivo sobre las comunidades que rodeaban las riberas de este río en cuanto a la calidad de vida, a la seguridad alimentaria de estas poblaciones y a las condiciones medioambientales. Actualmente, según datos de los que disponemos, hay 8.713 títulos mineros vigentes y 11.797 solicitudes de compañías mineras para que se permita practicar distintas labores de minería y de extracción de hidrocarburos a lo largo y ancho del país. Se habla de que ya existen 4.500.000, un poco más, de hectáreas concesionadas y hay solicitudes por otras 11 millones de hectáreas. Yo recuerdo que hace unos años la Contraloría hizo un informe en la cual hacía un cálculo en torno a que estaríamos hablando de una proyección a 30 millones de hectáreas que podrían ser eventualmente objeto de distintas labores de extracción mineroenergética. Así que estamos hablando de un asunto que tiene unas dimensiones y un impacto supremamente graves. Yo me quiero referir simplemente a 5 consecuencias de las más graves. Ese mapa que ustedes tienen, que parece Colombia con, digamos, varicela, que es un mapa en el que están las concesiones en explotación en este momento y también las solicitudes que están hechas para títulos de explotación mineroenergética. Bueno, hablemos de lo que considero son las 5 consecuencias más graves y más nocivas de este modelo. Una primera es la pérdida progresiva del ingreso de las poblaciones que están en esas zonas.
Señor Defensor del Pueblo, yo sé que usted se ha ocupado de estos asuntos. Importante aquí hacer una radiografía de cuál es la situación de los municipios en los cuales se practica la gran minería. En otro debate que hice hace años, el balance era tétrico. Las poblaciones que practican minería, a las cuales supuestamente se les debe pagar regalías, están ubicadas en los últimos lugares en materia de desarrollo social y económico en Colombia. Muchas de ellas tienen altísimos índices de analfabetismo, hay gravísimos problemas sociales, la pobreza puede llegar incluso a índices del 80%. Entonces, por supuesto, la pregunta más elemental y obvia que uno se hace es cómo, siendo las poblaciones que deberían estar en el primer rango e índice de desarrollo social y económico, son las que están en las peores condiciones. Y claro, aquí se dirá que es la corrupción, que es el manejo de los recursos, pero eso está implícito en el modelo. El modelo es el de la destrucción de no solamente el medio ambiente, sino de las condiciones de vida de la población. En segundo lugar, este modelo implica una contrarreforma agraria, es la sustitución de la economía agrícola en muchas partes por esta gran minería. En tercer lugar, afecta lugares estratégicos, y volvemos aquí a una polémica que hemos tenido por años: la explotación de recursos mineros en páramos, en parques nacionales, en los santuarios donde está la biodiversidad y donde están los recursos hídricos del país. Aquí ha venido una discusión después de que con la bancada del Polo Democrático y de la Alianza Verde demandamos el Plan Nacional de Desarrollo, porque logramos que la Corte Constitucional fuera tajante en el hecho de que en páramos no se puede practicar ninguna explotación mineroenergética. Pero ahora entonces viene, como ocurre todo con las leyes en este país, un proceso en el cual comienza entonces una disputa por la delimitación de los páramos, a ver cuántos kilómetros cuadrados se le puede arrancar a los páramos de Colombia para destinarlos a la minería. Menciono que estas actividades mineroenergéticas dan lugar a una economía especulativa que agudiza la ausencia de intervención del Estado sobre los recursos naturales, y que a raíz de la práctica indiscriminada de este tipo de explotaciones ha surgido un nuevo tipo de desplazamiento forzado en Colombia, el que se llama el desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo. Nosotros hemos venido en mi oficina haciéndole un seguimiento muy detenido a la situación de las poblaciones rurales del centro del Cesar. Allá la Drummond logró, después de años, producir un desplazamiento forzado. Y tenemos el caso de las poblaciones de Plan Bonito, Boquerón y El Hatillo, que después de 6 años de que se ordenara el reasentamiento de 1.500 personas, pues hasta ahora no se ha cumplido y siguen padeciendo, y esto no me lo contaron, sino que fui a verlo allá, condiciones de insalubridad que se desprenden de esa gran explotación del carbón que hay en el centro del Cesar. Ahí lo que hay son verdaderos cráteres que afectan de manera irreversible la condición de vida de estas poblaciones. Simplemente para terminar estas primeras afirmaciones de contexto, aquí hay que mencionar, entre las muchas sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, la sentencia C-123 de 2014, que habla de manera detallada sobre las consecuencias que va provocando la práctica de esta minería a gran escala, sin ningún clase de previsiones medioambientales, y que, como lo dice la sentencia, lleva, por ejemplo, a que se alteren las costumbres de la población, a la deserción escolar, a la drogadicción, prostitución, violencia sexual, enfermedades de transmisión sexual, alteración del uso de la tierra, aumento del costo de vida debido a la demanda de servicios y otras tantas consecuencias nefastas. Y aprovecho aquí de una vez la presencia del viceministro, lamento que no esté el señor ministro, a quien
varias veces tuvimos el gesto de aplazarle el debate y hoy lamentablemente pues tampoco nos acompaña. Aprovecho para hacerle una pregunta muy directa sobre si se va a emplear o no en Colombia la fracturación hidráulica, el famoso fracking como método de explotación de hidrocarburos. Lo digo porque está la noticia en distintos medios. Entonces es bueno que nos digan de una vez si ese método, que es un método que yo no dudo en calificar de criminal, se va a emplear en Colombia para la explotación del petróleo. Y bueno, no son solamente consecuencias de toda índole, de la calidad de vida de la gente, de los recursos, del agua, en fin, de destruir nuestros santuarios, biodiversidad, sino también de una gravísima deformación del Estado de Derecho en Colombia, porque todo esto implica una serie de condiciones que las grandes compañías le imponen al país para poder explotar de una manera cada vez más libre, cada vez más descontrolada estos recursos. Tenemos el hecho de que el derecho ambiental se ve gravemente debilitado, no se conocen evaluaciones serias para evaluar y para analizar qué es lo que ha pasado con relación a las consecuencias del desarrollo indiscriminado de la gran minería. Los primeros informes que conocimos de la Contraloría pues fueron muy útiles, pero aquí hay que hacer toda una labor para entender realmente qué es lo que está pasando con este tipo de acción indiscriminada. El Estado deja de intervenir de manera directa en la actividad económica y son las empresas multinacionales las que van diciendo qué se hace y qué no se hace. Aquí hice un debate en esta misma comisión hace unos meses en la que hice referencia a una serie de convenios que el Ministerio de Defensa, después de muchísimos años de lucha, nos pudo entregar, y eso de manera muy parcial. Convenios entre las fuerzas militares y las compañías transnacionales, en las cuales, y yo no quiero caricaturizar con esto que voy a decir la situación, parecía como si las fuerzas militares colombianas estuvieran convertidas en servicios de seguridad privada para estas compañías mineras. Bueno, eso lo discutimos aquí largamente en otras sesiones, no voy a revivir ese debate. Segunda parte de esta presentación, el derecho a la consulta popular. Bueno, existe una larga cantidad de fuentes jurisprudenciales que nos demuestran que las consultas populares son mecanismos de participación democráticas que tienen un alcance perentorio y obligatorio y que atañen a las autoridades en general, a todas las autoridades del país. Me voy a referir después a esa situación, pero quería simplemente, para que veamos por qué la gente está reaccionando, que reparemos en este esquema que hemos preparado sobre bases de información de distintas universidades y centros de investigación social, que muestran, digamos, una tendencia muy clara de cómo está aumentando la protesta social en Colombia. Y buena parte de esa protesta tiene que ver con este asunto que estamos tratando aquí. Entre 1990 y 2012 se registraron 434 protestas, es decir, 36 por año, 2002 625, 78 por año, y sin saber todavía datos del 2016 y 2017, entre 2010 y 2015 llevamos 925, es decir, 185 protestas por año, es decir, que cada 2 días en Colombia la gente está saliendo a protestar. Y repito, muchas de esas son protestas que tienen que ver con la gran minería, por ejemplo, las que se han presentado recientemente en Ibagué. Cada año se realiza un carnaval por el medio ambiente y la ecología. La última reunió 80.000 personas en Ibagué, el año inmediatamente anterior. Y ahora tenemos una el 6 de octubre en Bucaramanga con relación al páramo de Santurbán. Bueno, es evidente que hay un descontento social con relación a esta
explotación, repito, indiscriminada, sin controles, que da lugar a toda clase de arbitrariedades. El margen legal y constitucional de estas consultas es claro. Hay una serie de artículos en la Constitución, artículo segundo, artículo 40, numeral 2, 79, 103, 104, 105, 270, artículos que explicitan claramente que dentro de la democracia participativa los mecanismos de participación popular deben ser respetados, atañen a todos los poderes públicos en todos sus niveles y atañen a todas las autoridades. Como si fuera poco, hay instrumentos internacionales que tienen que ver precisamente con ese derecho fundamental. Además de la Constitución y de leyes, tenemos el Convenio sobre Biodiversidad Biológica, la Carta Democrática Interamericana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto a leyes nacionales, tenemos la Ley 134 de 1994, la Ley 1757 de 2015, la Ley 387 de 1997, sentencias constitucionales, la 180 del 94, sentencias de tutela, la T-121 de 2017, en fin, no voy a hacer el listado de toda la jurisprudencia, de todos las normas y el catálogo de principios constitucionales que le dan un respaldo más que suficiente, amplísimo, a las consultas populares. Bueno, y cuando nosotros escuchamos la enunciación que hizo el gobierno del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, cuando anunció que dentro de los enfoques de ese Plan Nacional de Desarrollo estaría el enfoque participativo, es decir, y cito el Plan Nacional de Desarrollo, una Colombia diversa que resuelve sus diferencias en democracia y que transforma sus conflictos sin violencia, y que además entonces por eso privilegia los mecanismos de participación democrática, pues tuvimos la ilusión de que el gobierno iba, en vez de oponerse, en vez de debilitar, en vez de intentar debilitar los mecanismos de participación social, ciudadana y democrática, pues a fortalecerlos. Pero no es el caso de lo que estamos evidenciando y que es a lo que me voy a referir a continuación en este debate. Llevamos 8 consultas en todo el país, como ustedes ven desde la primera que hubo en Piedras, Tolima, en julio de 2013, han venido ocurriendo otras en Casanare con relación a la explotación petrolera, en Cabrera, Cundinamarca, en Cajamarca, Tolima, en Cumaral, Meta, en fin, 8. En todas, la población ha dicho no a la explotación de la gran minería por más del 90%. Más del 90% de la población en estos lugares se ha expresado en contra de esos proyectos, deseosos de buscar concertación. Entonces no es un problema como nos lo quieren presentar de una población olvidada, de 6.000 habitantes por allá en un rincón del país. No, están anunciadas otras 40. Según lo que nos dice el espectador señala que hay más de 40 de estas consultas que vienen en camino y también que hay un número muy importante de consejos municipales que están preparando acuerdos a los que se referirá el representante Alirio Uribe en su intervención con relación a estos proyectos de explotación minero-energética. Entonces, conclusión, hay una creciente afluencia e interés de las comunidades de participar democráticamente en estas decisiones. Esos mecanismos tienen un respaldo más que probado en términos constitucionales y en términos legales y de los tratados internacionales que ha suscrito el país. Hay un evidente descontento por la manera en cómo se viene haciendo la explotación y la exploración de la gran minería. Y entonces, ¿uno qué esperaría del gobierno?
ante esa situación? Bueno, pues alguna acción para resolver los problemas, para ver cómo se mitiga el impacto probado de esa gran minería, para ver cómo se resuelven los problemas de la población que está más afectada, cómo se preserva la riqueza natural del país en tiempos de cambio climático. Pero no, la respuesta no es esa. La respuesta que tenemos es atacar no el problema, sino atacar a la gente, debilitar su mecanismo de participación popular, impugnarlo, deslegitimarlo. Entonces el problema aquí no es la explotación mineroenergética, sino el problema es que la gente esté reaccionando por las vías democráticas y las vías pacíficas contra ese tipo de minería. Entonces, además de que no se resuelve el problema, se ataca la reacción social que producen estos graves asuntos de los cuales o a los cuales he hecho referencia. Y digamos, no me voy a extender en muchos asuntos, algunos de hechos bochornosos realmente. Bochornoso es que se utilice la vía del fast track para intentar meter en una ley que tiene que ver con la participación social, que está explicitada en el acuerdo de paz como un proceso que debe ampliar la participación democrática de la gente, una especie de mico para tratar de debilitar y supuestamente reglamentar las consultas populares. Eso es impresentable, francamente. Me voy a referir solamente a las declaraciones que ha hecho el ministro para que, digamos, en aras a que mis colegas puedan intervenir y las personas que hemos estado escuchando antes de esta sesión de control, pues también puedan transmitirle a esta comisión rápidamente algunas visiones. Con esto voy a ir cerrando mi intervención. Bueno, el ministro ha sostenido en diversos medios de comunicación que las consultas son consultas improcedentes porque están desbordando todos los límites de sus alcances. La consulta no puede cambiar la ley ni el Estado Social de Derecho, ha dicho el señor ministro de Minas. Voy a citarlo ahora de una manera detallada. Por ejemplo, en la revista Portafolios, refiriéndose a una de las consultas, el señor ministro tuvo a bien decir: esta fue una consulta a nivel municipal que es vinculante para las autoridades locales, tiene carácter de participación ciudadana con un alcance político, no tiene la capacidad de cambiar el Estado Social de Derecho, es decir, de alterar una ley o cambiar una jurisprudencia de las altas cortes. Bueno, entonces la pregunta, ministro, es ¿para qué se hacen las consultas? Si eso es algo más o menos decorativo. Entonces no tienen ningún carácter obligante y perentorio, sino que son simplemente consultas que atañen a algunos funcionarios locales. Bueno, la jurisprudencia constitucional dice lo contrario. Dice que estas consultas sí tienen un carácter perentorio y que hay legislación preexistente a todas estas consultas que se han hecho que lo demuestran. Bueno, un segundo argumento del ministro: la consulta es vinculante, bueno, ya lo habíamos dicho, solo para las autoridades locales. Nuestra tesis es que es vinculante para todas las autoridades. El ministro nos dice que estas consultas son consultas detrás de las cuales hay fuerzas políticas. Hay fuerzas políticas que de una manera maligna y diabólica están impulsando a la población contra las grandes compañías. Bueno, yo sí le pido en eso sindéresis al gobierno. No puede ser que después de que una prestigiosa organización internacional, Global Witness, ha dicho que Colombia es el segundo país más peligroso, voy a repetir eso, el segundo país más peligroso para los activistas del medio ambiente, cuando 37 de ellos, según las estadísticas de esta organización, han sido asesinados en el año 2016. Entonces ahora resulte que quienes están haciendo uso de un derecho constitucional, que es el de participar en consultar a la población por vías democráticas y civilizadas, resultan siendo activistas políticos malignos. Entonces, el 90% de las 8 poblaciones también es
parte de ese complot. No, así no, porque también hemos visto cómo van asesinando a estos líderes una vez que se hacen ese tipo de declaraciones. En Cajamarca hubo, digamos, un enfrentamiento entre David y Goliat. Los activistas, muchachos, campesinos de Cajamarca, que están agrupados en una asociación colectivo juvenil socioambiental de Cajamarca, tuvieron que soportar toda clase de amenazas, actos de deslegitimación, que incluso vinieron de la propia compañía que estaba ahí participando en el debate. Porque es político y politizado que la gente se organice y cree un comité para una consulta popular, pero que una compañía transnacional venga a Colombia a desprestigiar a activistas ambientales, eso sí no es político, o politiquero, o como quieran ponerlo. Es una abierta y descarada intromisión en nuestra soberanía. ¿Desde cuándo la compañía Global Ashanti puede venir a decir quién es un ciudadano de bien en Colombia o no? Y tenemos documentos que lo demuestran. En otro debate presenté grabaciones de funcionarios de Global Ashanti desprestigiando a los jóvenes ambientalistas. Bueno, esas son realidades que no se dicen con tanta asiduidad, pero que no por eso son menos ciertas. O ese otro argumento del señor ministro: la nación tiene competencia sobre el manejo del subsuelo y los municipios tienen una competencia delegada para el ordenamiento del suelo. Esta es una versión esquizofrénica del territorio, en el cual el suelo y el subsuelo parece que funcionaran de una manera distinta y autónoma. Bueno, no, los municipios, la gente que vive en el suelo también tiene derecho a decir cómo debe tratarse el subsuelo, porque de una cosa depende la otra. No hay que ser, digamos, un gran científico para darse cuenta que si uno le aplica la exploración sísmica al subsuelo, pues obviamente va a haber una desecación de todo el territorio, como ha ocurrido en Casanare. Todos recordamos esas imágenes tétricas de hace unos años donde miles de animales murieron por la desecación provocada por las maneras como se está explotando y explorando. Por eso es mi pregunta sobre el fracking. Viceministro, sería muy bueno que se le diga al país de una vez: ¿va a haber explotación utilizando fractura hidráulica o no? Porque ese no es cualquier tema y de eso van a depender la vida de miles de habitantes de este país. Pero bueno, yo quiero recordar simplemente que en una sentencia, la Corte Constitucional, la sentencia T-445 de 2016, dijo que por supuesto el subsuelo también es un asunto de competencia de los municipios. Entonces, para resumir, mi pregunta concreta es la siguiente: ¿qué es lo que se piensa hacer o cuál es la estrategia frente a las consultas populares? ¿Aquí se va a intentar burlarlas? ¿Aquí se va a intentar deslegitimarlas? Lo que se va a buscar es generar una situación en la cual las consultas son más o menos como una opinión que puede ser tenida en cuenta o no de la población, o si realmente son mecanismos de participación popular. Y lo pregunto para que sepamos también, así como pregunto por el fracking, yo le pregunto con todo el respeto y la cordialidad de este debate, pero también con la más absoluta franqueza, al señor viceministro, a la Agencia Nacional de Minas, que nos digan cuál es la estrategia. Si es meter de manera subrepticia en el fast track algún tipo de disposición sobre esto, o si va a haber una verdadera ley que bajo el pretexto de reglamentar las consultas populares, las haga totalmente inhanes, o les limite totalmente y debilite sus alcances. Entonces, con esto termino, señor presidente, para que también mis colegas e invitados puedan tener el uso de la palabra. Nosotros le solicitamos unas cuantas cosas al ministro, al ministerio y también a la Agencia Nacional. Con relación al ministerio, lo primero es abstenerse de seguir deslegitimando o haciendo intentos por deslegitimar y atacar públicamente las consultas populares. No puede ser que el gobierno
coja la opinión de los ciudadanos y sencillamente, o mejor, la voluntad de los ciudadanos y sencillamente la ignore olímpicamente. En segundo lugar, respetar ese mandato, abstenerse de iniciar acciones jurídicas contra acuerdos municipales que materializan las consultas, en el marco de sus competencias adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivo el mandato de esas consultas y también dar a conocer, si es que existe ya, el proyecto de ley en el cual, bajo el pretexto de reglamentar las consultas, se pretende debilitarlas. Y a la Agencia Nacional de Minería, suspender toda actividad de titulación minera hasta que no se expida la ley que regule el procedimiento de concertación nación-territorio que garantice adecuadamente la participación de los ciudadanos, que de manera articulada con las comunidades diseñe procedimientos para materializar la concertación entre nación y territorio, que no expida títulos mineros sin concertación con los entes territoriales y sin garantizar la participación ciudadana, y también que revoque o declare la caducidad de la totalidad de títulos mineros que estén ubicados en áreas donde la minería está prohibida, como los parques nacionales, naturales, los páramos y los territorios en los que los pobladores hayan terminado vetando esta actividad a gran escala. Nosotros nunca hemos dicho que estamos en contra de la explotación minera siempre y cuando responda a unos criterios mínimos. Uno de ellos es el principio de defender y proteger el medio ambiente y el agua. En segundo lugar, la calidad de vida y la sostenibilidad de la seguridad alimentaria de la población, que garantice que los recursos que se explotan puedan revertirse a las poblaciones en condiciones de vida decente y digna, y que haya un proceso de concertación. Esa es la primera condición, señor viceministro y señora directora de la agencia, con las propias comunidades. Muchas gracias, presidente, y a ustedes, colegas.